¿Cómo están? Qué bien, me da mucho gusto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por tus bendiciones, porque tú nos has dado sustento y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos a la mejor reunión, la cuarta. ¿Okay? Hoy tenemos un tema especial que yo lo he llamado los últimos días. Todo mundo tiene expectativa por los últimos días. Y mucha gente se hace la siguiente pregunta, que antes de darte la pregunta de una vez te digo, no tiene respuesta. ¿Cuándo viene Jesús? Sabemos que ese va a ser el final de este mundo, pero a Jesús se lo preguntaron y Él dijo, esa potestad no me ha sido dada, es decir, Él tampoco sabía. ¿Ok? Y tú no te preocupes cuándo va a ser. No te preocupes. Pero tenemos que vivir la vida pensando que puede ser mañana. ¿Sí me oyeron todos? ¿Eso qué implica? Que estás listo. Que no tienes que prepararte para que eso pase. Ya estás listo. ¿Ok? Pues hoy vamos a hablar de los últimos días. Primera de Juan 2:18, aquí nos empieza a abrir y a dar luz sobre los últimos días. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es ¿qué? ¿Qué dice al final? El último tiempo. Dile al que está a tu lado, los últimos días ya llegaron. Ya estamos en los últimos días. Y este versículo lo repite 2 veces. ¿Sí lo ven? 2 veces lo repite. Ya estamos en los últimos días. ¿Sí? Los últimos días ya comenzaron. Y les tengo otra noticia. Fue hace más de 2000 años. No es de ahorita. ¿Sale? Hay mucha gente que especula y habla a veces con una intención intimidadora de los últimos días y que la bestia, ¿no han oído hablar de eso? Y que la marca de la bestia y que 666, suena ungüento ese antiguo que vendían. Háganme un favor, no hagan mitos, no hagan caso a esos mitos, ¿sale? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿ok? Y entender lo que Dios dice. Y antes que nada, déjenme darle gracias a Dios, porque les va a dar risa, pero yo estuve orando y le decía, Señor, que se llene la reunión 4, que se llene la 4ª reunión. Vean cuántos faltan para que se llene. Muy poquito. ¿Sale? Y todavía falta, todavía falta, por eso me da gusto. Pero ya estamos en los últimos tiempos y aparece una palabra así media rara que dice el anticristo, ¿verdad? Muy explotada por muchas sectas y cosas por el estilo, solo para atemorizar y para hacerse los interesantes. No sé si me explico. Nosotros sí sabemos de los últimos tiempos y este rollo y que el Armagedón y que bueno, no les hagan caso. Atendamos lo que dice la Biblia. ¿Sale? Entonces, punto número 1, los últimos tiempos ya empezaron. Ya empezaron. ¿Ok? ¿Cuánto? Hace como 2000 años o más. Ya estamos en los últimos tiempos. Si tú ves los escritores de la Biblia, cuando Pablo y el mismo Pedro escribieron y Juan, pensaban que tal vez Jesús iba a llegar cuando ellos estaban vivos todavía.
¿Sí me están oyendo? Entonces, no te preocupes. Acuérdate que la Biblia que dice que para Dios un año es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sale, vale? Entonces, no te preocupes cuándo va a pasar eso, ni te atormentes. Quiero confesarles que yo era una de esas personas cuando yo era niño. Yo decía, híjole, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, y yo no me voy a poder casar. Estaba en la primaria y no voy a poder tener hijos, porque eso privaba en el ambiente. ¿Sí me están oyendo? La gente hablaba mucho de eso. Con los años me di cuenta que Dios todo lo revela en su palabra. ¿Ok? Ahora, ¿qué es anticristo? En contra de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego dice ahí, y han surgido ¿qué? Muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Está en contra de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? Significa ungido. ¿Sí me oyeron? Es algo que está en contra de la unción. Así de simple. Es algo que está en contra de la unción. ¿Pero qué es la unción? La Biblia habla de la unción en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En los dos. Hay un profeta llamado Eliseo que sucede al profeta Elías, es decir, una vez que Elías es arrebatado, Eliseo, si no mal recuerdo, es Segunda de Reyes, capítulo 2, le dice a Elías, porque Elías le dice, pide lo que quieras porque yo hasta aquí llego y tú le sigues, prácticamente es lo que le dice. ¿Y qué creen que pidió Eliseo? Dice, dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías se queda, pues dice, mira, yo voy a ser arrebatado, si tú lo ves, pues es que te lo concedieron, y si no, pues no llegaste a tanto. Y sí lo ve, sí lo pudo ver, y evidentemente si tú analizas la vida de un profeta y otro, ves esa unción ahí en la vida de ambos. La unción de Dios no es más que la presencia de Dios en nosotros y su poder. Y su poder. Su poder para enfrentarnos a estos últimos tiempos. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendan algo. Y dicen que cuando llega uno a viejo empieza a hacer comentarios de este tipo y tal vez sea razón porque yo hasta apenas los ando haciendo. Pero mi madre decía que no quería tener hijos porque le daba miedo el ambiente que iban a enfrentar sus hijos. Ella sentía que las cosas iban de mal en peor y que se iba a poner más difícil, y tenía razón. Tenía razón. Yo estoy totalmente convencido de que mi niñez fue menos agresiva que las que van a vivir mis nietos o están viviendo mis nietos. Déjenme ponerles un ejemplo que me ha impactado mucho, porque cuando éramos niños mis padres nos inculcaron, sobre todo mi mamá, a trabajar, y desde muy chicos trabajamos, no lo digo a mucha honra. Yo vendí gelatinas, varitas, bolí zapatos, hice mandados y vendí periódicos, trabajé en una tortillería y trabajé en una imprenta y en una carpintería. Y todo eso era conforme íbamos creciendo. Pero cuando trabajaba yo vendiendo periódicos, que debe haber sido como a los 9, 10, 8, 9, 10 años más o menos, los 9 yo creo, te tenías que levantar a las 5 de la mañana y solo había en Aguascalientes 2 periódicos,
Les recuerdo que no había prensa digital, toda era escrita o impresa, pues. Y llegaba un periódico y dejaban unas como pacas y tú ibas agarrando las secciones y tú ensamblabas el periódico. Ya el que te vendían ya venía sociales, policíaca, deportiva y nacional e internacional. Así venían antes, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces se tardaba en llegar uno de los dos y mientras pues tú leías el periódico, ¿no? Y les voy a decir qué decía la policíaca. Y me acuerdo muy bien porque una estaba así en letras grandes. En letras grandes. Se robaron una bicicleta. En serio, eso decía. Y de repente otro día decía, agarraron a un ratero que se estaba volando mercancía de una ferretería. Otro día se cayó un señor sufriendo graves heridas porque se cayó de una bicicleta. Y esas eran las noticias. Ya cuando eran muy alarmantes, hubo un incendio. ¿Sí? Yo caminaba todos los días a la escuela y pasaba por la estación de bomberos. Y yo decía, qué chamba tan tranquila, nunca hace nada. Pues ellos nomás estaban esperando que hubiera, ¿no? Y de repente los habías haciendo ejercicio y demás, pero aquí era muy raro que algo se quemara. Pero esas eran las policíacas. Si tú lees ahora, la policíaca te espantas, no sé si me explico. Hoy lees cosas que dices, aquí en Aguascalientes está pasando eso. Sí, porque los tiempos van de mal en peor. Y dile al que está a tu lado, se van a poner peor. Cada año va a ser peor. ¿Ok? Pero déjame decirte algo. Dios nos dejó la presencia del Espíritu Santo a nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, la unción de Dios está en tu vida. Aunque tú creas que no la mereces, de todos modos la tienes. ¿Oyeron lo que dije? La unción de Dios está en tu vida. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y para qué sirve la unción? Vamos a ver lo que dice Jesús, porque Jesús es ungido por el Espíritu Santo antes de empezar su ministerio. Jesús no hizo ningún milagro, no hizo absolutamente nada hasta que no fue ungido. Una vez que es ungido, empieza su ministerio. ¿Sí quedó claro eso? Vamos a Lucas 4. Miren, me pusieron el de Eliseas y Elías. Lucas 4, ¿qué versículo les dije? Creo que era 18, ¿no? Es correcto, es ese. Fíjense lo que dice Jesús. ¿Ok? Esto lo dice después de que fue bautizado. Bueno, aquí lo dice. Dice, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Son palabras textuales de Jesús. Por cuanto me ha ungido, ¿me ha qué? Ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. ¿Por qué Jesús pudo hacer todo eso? Porque la unción de Dios estaba con él. ¿Sí me oyeron todos? Ahora, ¿cuántos saben que la Biblia dice que a todos los que lo recibieron, a Jesús, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios? Eso lo dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan.
Entonces tú y yo tenemos la categoría de hijos delante de Dios. Por ende, tú y yo tenemos el mismo espíritu que vino sobre la vida de Jesús. ¿Oyeron lo que dije? Y la unción de Dios implica que la presencia de Dios está contigo y el poder de Dios también. No importa que tú no seas un destacado creyente. ¿Oyeron lo que dije? Está sobre todos. Eso Dios lo ha puesto en nosotros. Y esta lista de cosas son cosas que tú y yo podemos hacer. La primera dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas son buenas noticias. En pocas palabras, la palabra de Dios dice que tú y yo hemos sido ungidos para predicar el evangelio. ¿Sí me oyeron? En ti y en mí Dios ha puesto una unción para hacer eso. Pero está en todos. Muchos creen, no, pues el pastor o los líderes. Es en todos. ¿Me oyeron? Es en todos. La unción de Dios está en todos nosotros. No tengas temor de creerlo. Si Dios lo dice, pues eso es. Y tú dirás, no, es que yo todavía traigo mis broncas por ahí. No sé si me explico. Dios está consciente de que tú y yo llevamos una vida que estamos arreglando. ¿Estamos de acuerdo? Y dije estamos. Yo estoy igual. ¿Sí me oyeron todos? Pero la unción de Dios está ahí. Esa unción está en nosotros. ¿Por qué no la dio Dios? Porque sabía que los últimos días cada vez iban a ser más y más y más difíciles. ¿Sí me oyeron todos? Pero Dios nos ha dado esa unción para que tú y yo la unsemos. Ahora, los anticristos van en contra de la unción, pero en contra de la unción en tu vida y en mi vida. ¿Sí me oyeron todos? Ahora dile al que está a tu lado, tú y yo somos antidiabólicos. Se oye feo, se oye chistoso, pero tú y yo somos antidiabólicos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que resistamos al diablo y el diablo ¿qué? ¿Huirá de quién? De nosotros. Dile al que está a tu lado, el diablo te tiene miedo. A Jesús se lo dijeron. Los espíritus le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? No te hemos hecho nada. Pero tenían pavor. El diablo tiene pavor de la unción que Dios ha puesto en tu vida. Tiene pavor. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos puso esa unción con un objetivo, darle en la torre a Él. ¿Oyeron lo que dije? Darle en la torre. ¿Pueden poner Apocalipsis 12:12? Por lo cual alegraos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Dile al que está a tu lado, te traen ganas. ¿Pero qué dice después? Sabiendo que ¿qué? Le queda poco tiempo. Quiero que entiendas algo. Jesús lo venció en la cruz. Y lo que tú tienes que decirle al diablo es, soy hermano de mi brother Jesús, ¿cómo la ves? No sé si me explico.
¿Sí me oyeron? El poder y la unción de Dios está en tu vida para acabar con Él y sus obras. ¿No dice la Biblia en el libro de los Hechos? Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sí o no? Pues dile al que está a tu lado, tú y yo también. Tú y yo también. Lo que tu enemigo quiere es que no uses esa unción, que no te muevas en esa unción que Dios te ha dado. Ahora, mucha gente quiere la unción y quiere milagros. Y lo que Dios dice está bien. Nomás que vamos entendiéndonos tú y yo y hablemos de obediencia y ahí nos movemos. No sé si me explico. Este mismo libro dice, déjenme buscar el versículo, perdónenme un segundito. No me quiero quedar con las ganas de decírselos. Y no me quiero equivocar. Permítanme un segundito. Primera de Juan 2:4. Ven lo que dice aquí. El que dice, yo le conozco a Dios, a Jesús, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es un mentiroso. ¿Y qué más? Y no está en él. ¿Sí vieron este versículo? ¿Cuál es el asunto, amado? Cuando tú obedeces, conoces a Jesús. Cuando tú obedeces su palabra, tú conoces a Jesús y Él está contigo. ¿Sí me explico? ¿Qué tienes que hacer? Es crecer en la obediencia. Levante la mano el que sepa ahorita que tiene que obedecer en algo. Levanten la mano. El que tú sabes que Dios te ha estado pidiendo algo y tienes que obedecer. Levanta la mano. Si no la levantas, voy y te la levanto. ¿Sí o no? Depende de nosotros. Señor, yo estoy contigo. Yo te amo porque yo te obedezco. Eso te asegura, Dios está contigo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Nos podemos equivocar? Sí, también este capítulo dice, si alguno pecare, abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Sale? Te puedes equivocar, no te estoy dando permiso a que lo hagas. Circunstancialmente te puede pasar. Pero abogado tienes. Levántate y síguele. ¿Ok? Pero en tu mente hay un objetivo, lo voy a obedecer. Dice ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Dice, les digo esto para que no pequen, pero si por algún motivo te pasó, abogado tienes. ¿Ok? Regrésate a Lucas 4:18, por favor. Dijimos que la unción nos sirve para predicar el evangelio. Vean lo segundo que dice ahí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Déjenme decirles algo. En estos últimos tiempos, los problemas emocionales y mentales han ido aumentando en número y diferencia y calidad de problemas. ¿Sí me están oyendo todos? Los porcentajes de gente deprimida, de gente amargada, dolida, resentida, de gente frustrada, de gente desajustada emocionalmente, cada vez crece más y más. Y lo que se refiere aquí con esto es
Tú y yo, con la unción que Dios nos ha dado, podemos ir a sanar a los quebrantados de corazón. Gente que tiene heridas en su vida. Heridas no expuestas ni externas, sino heridas del alma, que cómo duelen y cómo lastiman. Pero la unción que Dios ha puesto en nosotros es para llevar esa sanidad. ¿Están conmigo? Y no solo a ese tipo de personas. También dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Dependencia de deudas, de drogas, de alcoholismo, pornografía. ¿Me están oyendo? Hay un montón de motivos para que la gente esté cautiva, encarcelada. Y Jesús vino a dar libertad a todos. Déjenme decirles algo. Suele suceder que cuando tú tuviste un problema, vamos a decir alcoholismo, y el Señor te saca de ahí, te da libertad, te deja vivir en paz de ese problema, esa persona que ha sido liberada se convierte en experta para ayudar a otros, porque los entiende perfectamente. ¿Sí me están entendiendo? Yo puedo compartir con gente y ayudarles con su alcoholismo, pero como yo nunca tomé, no tengo la experiencia de lo que ellos viven. No sé si me explico. Pero cuando Dios te sacó de ahí, tú aprendiste. Yo, por ejemplo, fui esclavo del miedo. Muchas cosas me daban miedo. De niño vivía angustiado de la oscuridad misma, de quedarme solo. Me acuerdo que me encantaban las luchas, la lucha libre. Yo vi al Rayo de Jalisco, a Rey Mendoza, a Blue Demon padre, no al hijo, y al santo, que qué santos riatazos le ponían, pero me encantaba, y esa cosa se acababa 11:30, los camiones dejaban de circular a las 10. Yo salía de las luchas, que eran en el centro, donde ahora está el mercado de la comida, creo que le llaman, y yo me venía corriendo a casa de mis padres, pero corría a todo lo que da y no me paraba, porque me daba miedo voltear a ver si alguien me venía siguiendo. Pero conozco a Jesús, y quiero ser honesto con todos ustedes. Había sido tal mi cautividad que el día que yo lo acepté, le dije, no sé si eres real o no, pero quítame este miedo. El miedo te oprime, te exprime. Y desde ese día hasta el día de hoy, eso se fue. Ya no está en mí. Y yo puedo entender muy bien cuando alguien tiene miedo. Y miren, no les miento, me he encontrado con adultos mayores que le tienen miedo al coco, así como lo oyeron. Y hay gente que me ha dicho, con eso no juegue, porque le tienen miedo. A eso vino Jesús. Y la unción, dice la Biblia, pudre el yugo. Al decir que lo pudre es que rompe, como si fuera un mecate, lo pudre y te zafas fácilmente. La unción es lo que hace. Por eso Jesús dice, mi carga es fácil, mi carga es ligera. Porque cuando somos libres,
nos unimos a otro que es Jesús. Y la carga de Jesús es aprender a obedecer, nada más. ¿Ok? ¿Qué más dice ahí? Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos saben que Dios sana? Yo sé que aquí hay médicos. No pasa nada. Me ha tocado orar por médicos y se sanan. Porque todos los médicos están muy bien preparados, pero tienen límites. Y ese límite exige la unción de Dios para sanar. Solo así se sana. ¿Sí? Ayer me platicaban de un hombre que tiene cáncer en el estómago. Y ha recaído varias veces. Creo que hasta han ido recortando. Y le dije a la persona que me platicó, ábreme una puerta. Porque en el momento que me empezó a platicar, fluye algo en mi corazón y en mi ser que me dice, ve y ora por él. ¿Sí me están oyendo? No me preguntes qué es, pero me pasa. Me enteré de una persona que estuvo con nosotros, ya no está, pero está sufriendo y batallando con un problema físico. Está internada en terapia intensiva. Y desde que me platicaron, en mi corazón ha estado eso. Voy a ir a orar y quiero hacerlo. Hoy investigué dónde está. Porque Dios pone algo en mi ser, no sé si me explico. Porque la unción está no solo para que sepas que la tienes, es para que hagas lo que hizo Jesús y vivas como Jesús. Para eso es la unción. ¿Me pueden poner Juan 14:12? Esta semana en el grupo de hombres enseñé sobre esto. Vean este versículo. Vean este versículo. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también. ¿Pueden creer eso? Tú puedes ver todas las obras que hizo Jesús en la Biblia, ¿no? Bueno, algunas, porque dice Juan que son un chorro y que las demás no se escribieron. Pero lo que me vuela la tapa de los sesos es lo que dice después. ¿Y aún qué? Mayores. Dile al que está a tu lado, Dios está esperando, Dios Padre está esperando que tú y yo hagamos obras más grandes que las que hizo Jesús. ¿Sí oyeron? Es real. Porque tienes la misma unción. La misma unción que ungió a Jesús es la que tú tienes. Por eso cuando ores, tienes que estar consciente de que estás usando el poder de Dios en contra de ese problema. ¿Me oyeron lo que dije? No eres tú, es el poder de Dios. Pero en la medida en que caminamos y vivimos como Jesús, el poder para hacer las obras, ¿qué crees que pasa? Se va para arriba. ¿Me oyeron todos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Si está en ti ese poder, el mismo, y no depende de lo distinguido que seas como creyente. Está ahí porque Dios la ha puesto y tú tienes que creerlo. Esta iglesia tiene que ser una iglesia viva y moviéndose y haciendo milagros por todos lados.
Porque mayores obras de las que hizo Jesús, Dios espera que tú y yo hagamos. Te están esperando. Dios quiere que lo hagas. No tengas temor. No tengas temor de caminar en esa dimensión llamada milagros. ¿Sí me están oyendo? Hay gente que platica sus milagros y qué bueno, gracias a Dios. Pero de repente les digo, oye, tienes años diciendo lo mismo. ¿No ha habido algunos nuevos por ahí? No sé si me explico. ¿Sí me oyeron? Porque tenemos que seguir avanzando. La necesidad afuera es mucha. Y Dios puso a su iglesia con ese propósito. Que vayamos y le demos libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón, a predicar la palabra. Pero si no entiendes el poder que está en ti, no lo vas a ver. No lo vas a ver. No lo vas a entender. No tengas miedo. Muévete en esa nueva dimensión, que yo sé que de repente saca de onda. Vamos a Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, ¿qué dice? Ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Dios está contigo y conmigo. Es el mismo. Créetela. Muévete. La plática pasada, Dios me movió a hablar de algo que pasó en mi vida y en la de mi esposa. Cuando ella se embaraza de Humberto, a los 3 meses me habla. Estaba yo en la oficina trabajando y me dice, vente, hay problemas. Hubo amenaza de aborto con Humberto. Tenía como 3 meses de embarazo. Yo me vine, agarré el carro, me vine y me dio tanto coraje que me orillé y me paré a un lado de la carretera y empecé a orar. Y le dije, Satanás, con mi hijo no te metas, porque va a vivir y va a ser ungido y va a hablar de Dios porque fue dedicado a Dios. Con mis hijos no te metas. Lárgate de su vida. Y ahí me estuve orando un buen rato. Pasaban y pasaban carros y decían, pobre cuate, está loco. Pero entendí que tenía que pelear por mis hijos y por mi familia. Nace Humberto y se embaraza de Gabriel. A los 6 meses, el médico habla conmigo, ginecólogo, y me dice, prepare a su esposa. Esa matriz está desprendida, el niño no se va a lograr. Sus pulmones no han llegado al nivel de desarrollo mínimo que se requiere. Prepárense. Salí de ahí. Fue un sábado. Y el domingo yo predicaba. Llegué y le dije a mi esposa, en el nombre de Jesús mi hijo va a nacer. Y va a llegar a sus 9 meses. En el nombre de Jesús va a nacer. Y al siguiente día fui y prediqué.
Porque el diablo quería acechar mi corazón y meter miedo. ¿Sí me están entendiendo? Fui y prediqué y le dije a toda la congregación: mi hijo va a nacer y se los voy a traer el día que nazca. No nació a los 9 meses, fueron 9 meses y 3 días. Y yo creo que los 3 días fue para decirle al diablo: ¿cómo ves? ¿Te gustó? ¿Quieres más? Y fui y les llevé a mi hijo. Se embaraza de Omar, el más chico. Y estábamos un tanto asombrados y agradecidos con Dios, porque con ese niño no pasaba nada. El día que iba a nacer, estaba yo en una salita ahí en la clínica y llegó otro hombre. Y él me sacó plática y me dijo: ¿qué onda, amigo? ¿Ya está esperando? Le digo: sí, ya es cuestión de horas. Yo también. Tengo 2 niñas y ahí viene el niño. Así me dijo, muy contento. Le dije: pues yo tengo 2 niños y ahí viene el tercero. Pasó corriendo su médico, ginecólogo de él y de la esposa. Y para no hacerles el cuento largo, como 1 hora después, salió con una cajita blanca en sus manos. El niño falleció. Y yo ahí esperando a que naciera Omar. Y empecé a orar: Señor, yo declaro libertad sobre mi hijo. Me mandan a hablar, yo entré a los 3 partos. Y estaba por dar a luz. Y algo se atoró. El niño traía una circular en el cuello. Mi esposa me vio, yo estaba ahí con ella, la agarré de la mano, empezamos a orar. Y empecé a orar como pocas veces, pero me puse a orar en lenguas. El médico se quedaba aquí. Y mi esposa y yo estábamos orando. Y estuvimos orando. Yo le decía a Dios: es mi hijo. De repente dice el doctor: se zafó, se zafó, se zafó, vamos, vamos rápido. Y nació el niño. ¿Por qué quise platicarles estos? Padres, oren y luchen por sus hijos. Les traen ganas, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y ora y clama a Dios y dile: Señor, es mi hijo. Y en el nombre de Jesús, no te metes, Satanás, en la vida de mi hijo. Yo no sé qué problemas tengan tus hijos ni cómo anden, pero hoy Dios me movió a eso. Intercede por ellos, no importa la edad que tengan. A lo mejor tu bebé ya anda en los 45, no pasa nada. Ora por ellos, intercede por ellos, por tu esposa, por tu hogar, por el sustento que tienes. Usa la unción. Por eso Dios la puso en tu vida, para que el mundo entienda que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Oyeron todos? No dejes que el miedo te embargue. Vétele encima, vas a ganar. ¿Oyeron lo que dije? Vétele encima, vas a ganar. Triste y desgraciadamente, antes de ser creyente, confieso cosas que hice. Una de ellas es tratando de mitigar mi miedo. Fui y me metí a aprender a pelear. Y fueron 7 años de aprender a pelear. Y mundanamente me enseñaron: vétele encima, que no se pare.
Y se me quedó aquí en la mente. Por eso se los dije ahorita. Pero ahora es espiritual, porque la Biblia dice que no hay lucha contra carne y sangre. ¿Sí me están oyendo? Nunca más me volví a pelear, ¿sale? ¿Ok? Antes de conocer al Señor, no les platico cuántas, pero fueron varias. Y luego me dicen, ¿las ganó todas? ¿Qué crees? No, unas las perdí, pero otras las gané. Y todavía me arrepiento de haberlos golpeado. Pero espiritualmente, échatela encima. Reacciona. No dejes que llegue la bronca más. Ve y túmbalo. Acábalo. Porque todas las vas a ganar. ¿Sabes cuándo me peleaba yo más confiado? Cuando sabía que iba a ganar. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí hicieron lo mismo? Levanten la mano, no se escondan. Si sabes que vas a ganar, pues te avientas y te pones bien gallito. Las vas a ganar todas de la mano de Dios. Nadie se mete con tu familia ni con tus hijos. Clama a Dios. Usa la unción. Úsala para el reino. No toques la gloria de Dios. Si alguien se sana, no empieces a decir, qué unción traigo. No, eso es de Dios, no es tuyo. No toques la gloria de Dios. Ni te empieces a creer. Solo fluye en el mover del Espíritu Santo. ¿Ok? En cualquier circunstancia. Les platicaba hace poco que íbamos mi esposa y yo, y un cuate se cayó en una moto. Nosotros íbamos para allá y él venía, había un camellón en medio y él venía. Y de repente perdió el equilibrio y se cayó. Nos paramos, fuimos a auxiliarlo, vimos sangre ahí. Y yo empecé a orar. Lo primero que Dios puso en mi corazón es orar por él. Yo empecé a orar. A orar. Señor, levántalo. Llega un muchacho y dice, yo lo conozco. Venimos del kinder, acababa de dejar a su niña. Y empecé a orar, Señor, no dejes a esa niña sin padre. Y de repente reacciona el hombre. Reacciona. Y se quiso parar. Le digo, no vayas a tener algo roto. Dijo, no, estoy bien. Y se pudo parar, estaba en el sol. Y se fue ahí a un lugar con sombra y ahí se sentó. Y tú tal vez dirás, pues este hombre ni sabe quién soy ni nada. Lo que yo sí sé es que Dios hizo algo en su vida. ¿Sí me están oyendo? Y él pudo llegar a su casa. Nunca sabes cuándo te va a usar Dios, ni bajo qué circunstancias. Pero tú siempre haz lo que el Espíritu de Dios te pida. Ve y hazlo. ¿Cuántos sienten necesidad de ponerse de pie y orar? Si tú tienes necesidad, ponte de pie y ponte a orar. Lucha por tus hijos. La tienes ganada. No importa lo mal que estén, no importa lo duro, importa lo que Dios ha dicho. Levanta tus brazos al cielo y dile, Dios, gracias por tu unción, Padre. Enséñame a moverme conforme a tu voluntad. Enséñame a tener fe y saber que puedo luchar por mis hijos, por la gente que me rodea, por interceder por quien sea, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Es tu poder, no somos nosotros. Pero en el nombre de Jesús, quiero ser sensible a tu voz y obedecer en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.